Bueno, un abrazo a todas y a todos, bienvenidas, bienvenidos en esta mañana un poco nublada, pero siempre un paisaje espectacular de nuestra sierra, en este caso nuestra querida provincia de Cañar. Un saludo a las ciudadanas y ciudadanos de Azogues, de Cañar, del Austro, presentes en esta mañana, a los señores representantes de los medios de comunicación social, a los señores miembros de la Fuerza Pública, Policía Nacional, Ejército Nacional, a las queridas y queridos estudiantes que están en el curso de nivelación aquí en UNAE, a los estudiantes de los colegios de la zona aquí presentes, bienvenidos jóvenes. Me tiene que cumplir, ¿verdad? Tiene que cumplir el ministro. A las señoras y señores docentes y padres de familia presentes, señoras y señores viceministros de autoridades de gobierno, señor Andrés Miño, gerente del proyecto del UNAE, señoras y señores asambleístas, señora Cecilia Vaca, ministra coordinadora de Desarrollo Social, señor Guillón Long, ministro coordinador de Conocimiento y Talento Humano, señor Augusto Espinosa, ministro de Educación, señor Humberto Cordero, gobernador de la provincia de La Suay, y señor Stalin González, gobernador de la provincia del Cañar. Por si acaso, no crean que es vanidad esto de que yo ya no lo voy a inaugurar. A nosotros nos interesa servir, no pasar a la historia, ni mucho menos. Pero es un simbolismo para decirles que en el 2017 acabaríamos una administración consecutiva de 10 años. Y si en esos 10 años no pudimos inaugurar el campo de la universidad, sería un gran fracaso. Serían nuestros errores, no tendríamos justificación. Eso es lo que queríamos expresar, no la vanidad de querer inaugurar obras, que es, bueno, al final del día una vanidad sana, no ver el fruto de nuestros esfuerzos, pero nosotros debemos superar incluso esas sanas aspiraciones, siempre en función de servir a los demás, tan solo de dar todo de nosotros para la patria nueva. Y es verdad que vaticinó que perdía el invicto Emelec un día antes del Partido Nacional Emelec, pero precisamente por portarse malcriados los nacionalistas le dimos el 5-1 en el partido siguiente, así que no hay que olvidarse de esa parte, ¿ok? Para que no sean muy alzaditos, no pueden ganarle al campeón. Bueno, a ver compañeros, invertir en educación significa invertir en esperanza. Eso lo dijo hace pocos días el Papa Francisco. Esto es lo más importante que estamos haciendo. Ustedes ven, hay muchas obras, carreteras, puertos, aeropuertos, un centro de salud, PC. Lo más importante, sin lo cual no hay revolución ciudadana, no hay desarrollo, no hay futuro, no hay nada, es la revolución educativa. Se ha hecho mucho, en muchos aspectos. Se ha demostrado la voluntad política de apoyar la educación como nunca antes. En la Constitución del 2008 se estableció el mandato de incrementar 0.5% anualmente el presupuesto en educación hasta alcanzar el 6% del Producto Interno Bruto. El Ministerio de Educación es el que tiene la mayor porción del presupuesto por sí solo, que alcanza un 12% del presupuesto total. Hay 18, 20 ministerios, pero solo el Ministerio de Educación tiene el 12% del presupuesto del gobierno central. No podemos ir, por falta de tiempo, a los detalles de nuestras políticas en educación, pero han sido muchos los avances en cobertura, infraestructura y calidad. Tal vez esto último es lo que más tenemos que profundizar. Y hay indicadores muy claros. ¿Y cómo está cambiando el país? Algunas veces los datos, si se manejan bien, nos dicen mucho. En el 2006, el servicio de la deuda era extremadamente alto, 24% del presupuesto del Estado. 24%, el doble de lo que ahora se destina a educación, si se dan cuenta. Ahora destinamos 12% a educación y es la más grande proporción del presupuesto. En el 2006, el doble de eso, 24%, se destinaba no a educación, a pagar deuda. Ahora solo se destina el 5.3% al cierre del 2013. Por otro lado, en el 2006 se destinaba apenas un 4.8% del Producto Interno Bruto, ya sobre todo de la producción,
para el sector social. En el 2013 se destina casi el 11.4% del PIB. Esto significa, dentro del sector social, esta educación también comparte espacio en el sector de talento humano. Pero esto significa que en valores absolutos, ahora se invierte más de 4 veces en educación que lo que invertíamos en el 2006. Esto es importante, queridos jóvenes, porque la asignación de recursos sociales, ¿a dónde va nuestra plata, nuestro dinero, nuestro petróleo, nuestros impuestos? ¿Quién paga y a qué van? Demuestra la relación de poderes en una sociedad. Antes 24% del presupuesto era para deuda externa, ahora 5%. Y ahora es el 12% que va a educación, la proporción más amplia. Esto nos demuestra que aquí en Ecuador ya no mandan pues los banqueros, ya no mandan los acreedores, ya no mandan los dueños de los medios de comunicación y por eso su frustración, ya no mandan burocracias internacionales, aquí manda ahora el pueblo ecuatoriano y sobre todo los más pobres. Y no es que antes no se podía, claro, hemos optimizado recursos, pero por voluntad política, renegociando deuda externa, renegociando contratos petroleros, triplicando la recaudación de impuestos porque ahora ya no se puede evadir impuestos y quedar en impunidad. Pero incluso sin esas optimizaciones se podía hacer mucho más, no se quería hacer mucho más. Por ejemplo, antes revisen los clubes de lujo que tenían ciertas burocracias doradas, Banco Central, superintendencias, Contraloría. Uno de esos clubes de lujo, vayan al de Guayaquil, en Durán, más que en Guayaquil, Durán. Tenía hasta discotecas, piscinas, sauna, baño turco, canchas, etcétera. Eso cuesta más que esta primera etapa de la Universidad Nacional Docente. Cuesta más que una escuela del milenio. Y encontramos veintenas de esos clubes. Es decir, por lo menos pudo haber veintenas de unidades del milenio si es que se daban las correctas prioridades. Pero no mandaba el pueblo ecuatoriano, mandaban unas cuantas élites. Y este es otro mensaje importante, queridos jóvenes. El desarrollo es sobre todo un proceso político. Algunos nos vienen con que es pura técnica, etcétera. Es político. ¿Quién tiene el poder en una sociedad? El problema fundamental es quién manda en una sociedad. Las élites o las grandes mayorías. El capital o los seres humanos. El mercado o la sociedad. Y aquí han dominado nuestras élites, excluyendo a las grandes mayorías de los frutos del progreso. Y teniendo, lastimosamente, muchas veces en las propias víctimas a sus mejores cómplices, porque teniéndolas sumidas en la ignorancia, creían esas víctimas, esos excluidos, que así tenía que ser, que así debía de ser, que no podía encontrarse otra forma. Hoy vemos cómo muchas veces esos pobres víctimas de la exclusión, con entusiasmo, exigen continuar con esos sistemas de explotación nacionales e internacionales, como por ejemplo la nueva e injusta División Internacional de Trabajo, que algunas veces ni se le entiende. Ellos produciendo conocimiento. El conocimiento es economía, técnicamente lo que se llama un bien público, la mayoría del conocimiento. Es decir, de libre acceso, es muy fácil copiar un software. Es fácil acceder a ese conocimiento, ¿sí o no? Y sin rivalidad en el consumo. Que yo utilice un software no implica que ustedes no lo utilicen. Como dice George Bernard Shaw, un filósofo, pensador, si yo tengo una manzana y ustedes jóvenes tienen otra manzana e intercambiamos la manzana, al final del día tú tienes una manzana y yo tengo una manzana. Si ustedes tienen una idea y yo tengo otra idea e intercambiamos esas ideas, al final del día ustedes tienen 2 ideas y yo tengo 2 ideas. Eso significa que no hay rivalidad en el consumo. Eso es un bien público, el conocimiento. Pero ahí si nos ponen patentes, royalties, si no pagamos esa royalty nos vamos presos. Royalty es un anglicismo, no patentes. O más bien los patentes, las regalías. Las patentes es el registrar la invención y las regalías pagar por el derecho a utilizar esa invención. Pero nosotros también producimos bienes públicos, en este caso ambientales. Pero ahí sí no se firma Kioto, ahí no se firma nada. Y ahí sí nos mandan sus ONGs para decirnos sigan muriéndose de hambre, sigan siendo dependientes del conocimiento, sigan siendo consumidores del conocimiento que
que producen los países del primer mundo, pero no toquen el bosque, no talen, no extraigan, no exploren, no hagan nada. Y algunos entusiastamente aceptan una barbaridad así. No sé si se dan cuenta. El bien público conocimiento, producido por el primer mundo, patentes, hay que pagar regalías y uno se va preso. En nuestro Código Penal anterior te ibas preso si no pagabas regalías. Pero el bien público, medios ambientales, los bienes ambientales, el aire puro que produce la selva amazónica, ahí sí síganle produciendo, nadie me tala un árbol, si no usted es uno irresponsable, y yo sigo contaminando y utilizando tu bien sin pagarte 20 centavos, sin ni siquiera firmar el protocolo de Kioto. Mientras que en nuestros países hay cárcel si no pagas una patente. Y le insisto, lo más triste es que muchas veces los mismos países pobres y los pobres de los países pobres participan, como les manifesté con entusiasmo, en mecanismos tan absurdos de desigualdad, de explotación. Y ni siquiera entendemos los instrumentos que se utilizan para mantenernos en el rol asignado por esta nueva e injusta división del trabajo. Por ejemplo, como manifiesta nuestro querido amigo Álvaro García Linera, vicepresidente boliviano y uno de los más grandes pensadores latinoamericanos de nuestro tiempo. Dice Álvaro, varias ONGs, organizaciones no gubernamentales, no son realmente organizaciones no gubernamentales, sino organizaciones de otros gobiernos en nuestro territorio. Y el vehículo de la introducción de un tipo de ambientalismo colonial que relega a los pueblos indígenas al papel de cuidadores del bosque amazónico. Y hay gente que entusiastamente participa en esto. El principio de la sabiduría es entender lo que uno no sabe. Sócrates decía, solo sé que nada sé. Pero hace pocos días escuchaba con tanto entusiasmo uno de esos dirigentes a que la prensa le da palestra, pero mediocre como él solo. De aquícito nomás. Decir, nosotros no queremos ser una potencia industrial, sino una potencia de vida. Dando a entender que ser potencia de vida es seguir en la pobreza, en la miseria en que estamos, ¿no? Pero no utilizar nuestros recursos naturales, no desarrollar la minería, no desarrollar el petróleo, etc. La miseria no es parte del folclore. Una familia sin agua potable, sin alcantarillado, sin electricidad, sin acceso a salud, a buena educación, en el siglo XXI, eso no es folclore, eso no es buen vivir. Eso es explotación, eso es injusticia. Nos quieren hacer creer que la premodernidad es sinónimo de buen vivir. Ese es su problema si ellos quieren vivir así. Pero yo no quiero tener niños desnutridos. Yo quiero que nuestros jóvenes vayan a buenas escuelas. Quiero que nuestros bachilleres vayan a buenas universidades. Y para eso necesitamos aprovechar nuestros recursos de forma responsable, compañeros. Ya basta de tanto infantilismo. Y ni siquiera entienden en sus limitaciones que son totalmente funcionales a lo que dicen combatir el capitalismo, los países hegemónicos, son funcionales a ese capitalismo, a esos países hegemónicos, a la nueva división internacional del trabajo. Ellos produciendo conocimiento que nos cobran bien caro y el mercado se da cada vez modos de seguirnos explotando. Cada vez que Microsoft reemplaza un software y el software anterior no sirve, al sur global le obliga a comprar el nuevo software, ¿sí o no? Y ellos aprovechando nuestros bienes ambientales, porque no somos nosotros que contaminamos, los grandes contaminadores son los países más desarrollados, y aprovechando esos bienes ambientales absolutamente gratis. Y en vez de darnos cuenta de aquello, participamos en ese esquema de explotación, incluso con entusiasmo. Y por eso es tan necesaria la educación. Bolívar decía, no nos dominarán por la fuerza, sino por la ignorancia. Hemos hecho grandes esfuerzos por mejorar la educación. Y educación, queridos profesores, ustedes lo saben, padres de familia, jóvenes, mientras más temprano se invierte el dólar, más retorno origina, más rentable es. Es decir, es más rentable un dólar invertido en desarrollo infantil, un niño de 0 a 3 años, que un dólar invertido en universitario. Porque si bien la universidad te transmite conocimiento, información, el dólar invertido en ese niño de 0 a 3 años le desarrolla capacidades motrices, le desarrolla capacidad intelectual, capacidades físicas que le van a servir para aprender el resto de la vida. Por eso, la verdadera educación, el verdadero apoyo a la educación, y así lo hemos entendido, empieza desde el vientre de la madre.
Una madre desnutrida dará a luz un bebé desnutrido que ya tendrá problemas permanentes en cuanto a crecimiento, capacidad intelectual y motricidad. Y hemos trabajado fuerte en eso. El impacto positivo en el incremento de la escolaridad de las mujeres, más la gratuidad en los servicios de salud, han permitido que el acceso a los servicios de salud materna y salud sexual y reproductiva se amplíen importantemente. Así, los resultados de la última encuesta de salud demuestran que 8 de cada 10 madres tuvo 5 o más controles prenatales. Esto no existía en el país. 8 de cada 10 madres tuvieron 5 o más controles prenatales. Antes muchísimas madres ni siquiera tenían control prenatal. La primera infancia, queridos jóvenes, es la etapa del ciclo vital que va desde el nacimiento hasta los 5 años de edad. Una etapa crucial. Si ustedes se pierden, si a mi edad, a los 35 años, ustedes se pierden, después les explico el chiste, no, tarea para la casa. Ustedes se pierden 2 semanas para lo de, ¿cómo me dijiste? ¿Cómo que nos pifiaron? ¿Cómo es que me dijiste tú? Para cumplir, le hice enseguida, captaron, ¿no? Pero lo que le acabo de decir todavía están pensando. Bueno, si a mi edad me pierdo 2 semanas en el desierto y solo soy a punta de agua y bajo unas 25 libras, hasta me conviene porque estoy medio gordito, ¿verdad? Pero un niño desnutrido, menor de 5 años, los efectos son permanentes. Por eso lo crucial de esta etapa. Esta etapa es nodal, fundamental en la vida de las personas, pues en ella se cimentan las capacidades físicas, psicológicas, sociales y hasta emocionales del desarrollo humano, que se consolidarán y sostendrán el desarrollo en otras etapas de la vida. Y aquí también hemos trabajado fuertemente, y esto se manifiesta a través del descenso sostenido, por ejemplo, en los riesgos de muerte antes de cumplir los 5 años. Y la vertiginosa reducción de la desnutrición crónica, retardo en talla, por ejemplo. Y fíjense las contradicciones. Aquí tenemos un sistema que hacía una apología de la competencia. Apología de la competencia, y teníamos alrededor de 40% de los niños menores de 5 años con desnutrición crónica. ¿De qué competencia me hablaban? Se habían perdedores antes de competir, pero nos hablaban de competencia. Si alguno cree en la competencia, yo no creo en la competencia, creo en la solidaridad, en la coordinación, en la cooperación. Pero si alguno cree en la competencia, por elemental coherencia, al menos hablemos de competencia cuando tengamos igualdad de oportunidades y, si es posible, igualdad de condiciones. Respecto a la disminución en cuanto a mortalidad infantil, se debe indicar que actualmente la tasa de mortalidad en la niñez es de 13.6 por 1000 nacidos vivos. Y esto se ubica por debajo del promedio que registran los países de ingreso medio alto a nivel mundial. En esos países la mortalidad está en cerca de 20 por 1000 nacidos vivos. Nosotros estamos por debajo del promedio de esos países por los esfuerzos en salud. De igual forma, la acelerada disminución de la prevalencia en el retardo de la talla es otro avance importante. Los resultados de la reciente encuesta nacional de salud y nutrición destacan una reducción de la desnutrición crónica significativa al pasar de 33.5 en el 2004 a 25.3 en el 2012. Pero esto significa que todavía tenemos de cada 5 niños menores de 5 años, 1 de cada 4, ¿no? 1 de cada 4 con desnutrición crónica. Es decir, todavía hay perdedores para los que creen en la competencia antes de empezar a competir, porque como les manifestaba, si son desnutridos y tienen menos de 5 años, los efectos son permanentes. En cuanto hemos hablado de asignación presupuestaria, hemos hablado de trabajo en la salud, que está sobre todo en la temprana infancia, absolutamente ligado con educación. No podemos hablar de educación sin hablar de salud, de desnutrición, al menos de 0 a 5 años. O sea, un niño desnutrido de 5 años, ¿qué le van a enseñar? E incluso los niños en edad, en los primeros años de educación básica, niños sin desayunos o una comida diaria, etcétera, es muy difícil que aprendan si es que no tienen una buena nutrición. Pero en cuanto a organización e institucionalización ya formal
para estimular a esos chicos en aprendizaje, en desarrollo de destrezas, etcétera, también se ha avanzado mucho. Aquí había un caos completo, prohibido olvidar. No sé si a alguno de ustedes les suene familiar los FODI, los ORIS, el INFA. Pues todo esto eran los experimentos que se hacían con los niños de 0 a 3 años y el famoso desarrollo infantil. Desarrollo infantil que tenía miles de supuestos centros, que llamar los centros era una osadía. Habían hasta cabañas, le llamaban centro de desarrollo infantil. Habían miles y no había una sola parvularia en el sistema de desarrollo infantil público. Esto estaba en manos de madres supuestamente comunitarias, como siempre, poniendo la carreta delante de los bueyes. Qué buena que es la minga. Pero lo más importante es el desarrollo infantil. Si eso se puede hacer con minga, qué bueno. Pero no es que por la minga sacrifico lo fundamental, que es el desarrollo infantil. Pero así se hizo. Está en manos de madres comunitarias, básicamente voluntarias, y sin un solo profesional a nivel nacional. Hoy todo esto está organizado, se eliminó el ORI, el FODI, todo esto era con deuda externa. El INFA, que era una fundación privada que le dirige a la primera dama. Y estos jóvenes, ustedes son los encargados de cambiar esa mentalidad, que esto es primera dama. Es decir, si hay una primera dama y segunda dama, tercera dama, ¿qué nivel de dama son ustedes, no? Estamos hablando de igualdad de derechos. No solo eso, se elige al presidente y por eso la esposa del presidente ya tenía un cargo importantísimo. ¿Saben cuánto ganaba la primera dama en viáticos? Si mal no recuerdo, $800 diarios. Es decir, con 2 días a la semana que saliera de que examinar estos centros que tenía el INFA, ya tenía el sueldo completo, mensual, más que completo. Y además no era especialista en la materia. Pero por ser la esposa del presidente, la mandaban a dirigir una fundación privada, porque esa era la trampa, ¿no? Si el INFA tenía $80 millones en presupuesto público, conseguían 500.000 de donaciones privadas y ya era una fundación privada. La mandaban a dirigir una fundación con cerca de $80 millones, el 99% de aquellos fondos públicos. Entonces, esto es discriminatorio, primera dama, segunda dama, tercera dama, es antidemocrático. O sea, por ser la esposa del presidente, se elija al presidente. ¿Por qué el esposo del presidente debe tener un cargo tan importante? Y por último es sexista, porque entonces la esposa del presidente a dedicarse a las partes sociales, a ayudar a los pobres bebés, a los niños pobrecitos. Pero les aseguro que ojalá pronto, ojalá esto pronto ocurra, si tuviéramos una presidenta, no habría primer caballero y no lo mandarían a hacer obra social, sino que tendría que encargarse de la construcción, ingeniería, cosas duras, ¿verdad? De macho. Hay que superar esos anacronismos. Pero en todo caso, bueno, perdónenme la digresión. Pero ahora todo está organizado, el INFA ya es parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Para el desarrollo infantil de nuestros niños no necesitamos caridad, que en verdad era deuda externa y bien cara, de Banco Mundial, vi todos sus experimentos, lo conozco muy bien porque trabajé en eso. ¿Quién me está manejando el teleprompter? Pilas, cuando yo acabe de explicar una parte suba, ¿no? Entonces, ahora todo está en manos del Ministerio de Inclusión Económica y Social, de 0 a 3 años para el desarrollo infantil. Tenemos básicamente 2 programas, nuestro predilecto Creciendo con Nuestros Niños, que es que la propia madre, el propio padre atienda a su hijo y recibe asesoría, complementos nutricionales del MIES, pero no hay mejor cuidador de un niño que su propio padre, su propia madre. Esta obligación de 0 a 1 año, obligación, digamos, solo existe esa alternativa Creciendo con Nuestros Niños. Y de 1 a 3 años pueden elegir las familias que piden el apoyo del gobierno entre seguir creciendo con nuestros niños, es decir, ellos tienen al niño en la casa, reciben visitas, capacitación de profesionales y complementos nutricionales, o pueden enviar a sus hijos a los centros de desarrollo infantil, los llamados CIBBs, Centros Infantiles del Buen Vivir. Esperamos empezar este año 200 centros, ya se están construyendo cerca de 70 centros, pero en verdad se necesitan como 1.000 centros para poder atender toda la población objetivo. Y luego de eso, empieza la educación inicial, ya a cargo del Ministerio de Educación, de 3 a 5 años. Educación que estaba en manos prácticamente privadas. Obviamente también se ha puesto estándares para los centros de educación inicial privados, pero finalmente el Ministerio de Educación está presentando esa oferta educativa que prácticamente no existía antes y donde se atiende aprendizaje, se apoya en salud y nutrición de los niños de 3 a 5 años. Ya hay oferta pública de educación inicial. ¿Cuántos teníamos al inicio de nuestro gobierno en educación inicial? 17.000.
Solo tenemos 17.000 en todo el país, niños de 3 a 5 años en educación inicial. ¿Hoy cuántos tenemos? Ya tenemos más de 200.000 y falta mucho más. Pero imagínense cómo era el Ecuador de antes, ¿no? Y algunos no quieren llevar ese pasado. Prohibido olvidar, queridos jóvenes. La memoria es frágil. Muchos de ustedes tienen 15 y 16 años. Cuando empecé como presidente tenían 9 años. Pueden pensar que siempre fue así, que siempre había estas construcciones para educación, que siempre había escuelas del milenio, que siempre había buenas carreteras. Cuidado, cuidado. Prohibido olvidar el pasado, porque hay gente que abusando de nuestro buen corazón y nuestra memoria frágil nos quiere hacer volver a ese pasado. Ese pasado, nunca más. Pregúntenle a sus padres cómo eran las carreteras, sobre todo el Austro, si tenían carretera. Y la acertada decisión de eliminar barreras socioeconómicas de acceso. Antes se cobraba matrícula, $25 por niño. Ahora no se cobra matrícula, pero además se da uniformes, libros gratuitos. Ha logrado que ya, en estos momentos, el Ecuador alcance la universalización de la educación básica. Una de las metas del milenio, para la cual había plazo hasta el 2015. El 96.1% de nuestros niños se encuentran en el curso que le corresponde para su edad. Las diferencias en el acceso a educación básica para los grupos de la niñez de mayores recursos y pobres es similar, es decir, en cobertura de educación básica no hay diferencia estadística significativa entre pobres y ricos, todos están accediendo a esa educación básica. Para los pobres es, incluso para los ricos 95.1%, perdón, para los pobres es 95.1% y para los ricos 97.9%, una pequeña diferencia, pero básicamente 95% más ya se considera cobertura universal, ¿verdad? ¿Okay? Se ha avanzado mucho en cobertura también de la educación pública, porque todo esto que le estoy hablando puede ser educación privada, el que tiene plata que se pague su educación. La base de una verdadera democracia, aquí nos hablaban de democracia, y el que tenía plata podía irse a un hospital mejor que en Suiza. El que no tenía plata se moría en las puertas de los hospitales, o tenía que llevar hasta el hilo para que lo cosiera. El que tenía dinero se podía educar en colegios de $800, $1.000 mensuales, con 3 idiomas, intercambio cada 3 años con el exterior, muy bien por ello. Informática, laboratorio, muy bien por ello. Pero eso tenía que ser para todos. Que no tenía plata, iba a la escuelita unidocente donde el propio profesor apenas tal vez sabía lo elemental y tenía que hacerse cargo de todos los cursos para todos los chicos. La educación pública también, la cobertura de educación pública, la base de la democracia, una educación pública de excelente calidad, de acceso masivo y absolutamente gratuita, ha aumentado mucho. Por ejemplo, solo en el último periodo del ciclo Costa, la inscripción, la matriculación, ciclo Costa 2014, entraron más de 310.000 nuevos chicos al sistema de educación pública. Algunos por primera vez entran al sistema educativo, pero más de 82.000 pasaron de un sector privado, muchas veces de pésima calidad, al sector público. Esa es la confianza que está adquiriendo el sistema de educación pública en el país. La confianza que está ganando. Y el vertiginoso aumento de 20 puntos de las tasas netas de educación media da cuenta de un cambio importante, muy importante en la vida de la población adolescente. Esta situación sobre todo se observa en las poblaciones más pobres que no mandaban a sus hijos a la educación media. Y esta inclusión de los adolescentes más pobres en el sistema educativo ha permitido que la cobertura pase de 36% a casi el 59%. Y que el trabajo adolescente en esas edades caiga de 34% en el 2006 al 13.6% en el 2013. También ustedes saben que se ha avanzado mucho en infraestructura. Hoy tenemos escuelas del milenio que nos llenan de orgullo, pero todavía tenemos muchísimas más escuelas que nos deberían llenar de vergüenza. Así que falta muchísimo trabajo por hacer. Este año empezaremos también 200 escuelas del milenio, pero se necesitan cerca de 900 y rehabilitar cerca de 5.000 unidades educativas. Hay gente que nos dice no al petróleo, no a la minería, y qué lindo que vivimos en la miseria. Miseria que pueden ellos optar por vivir en ella, pero no nos pueden imponer a todos los ecuatorianos. Creo que la inmensa mayoría busca el buen vivir sin opulencia, pero dignamente, con los servicios básicos, con oportunidades para todos y sobre todo con la mayor de las libertades, acceso a educación de primera calidad, de primera categoría. Se ha avanzado también en la institucionalidad,
con la descentralización del Ministerio de Educación, era el ministerio más ineficiente de todos los ministerios. Ahora trabaja por zonas, coordinaciones zonales, distritales, circuitales. Y con la correcta institucionalización y asignación de funciones en todo el ciclo educativo, desde el vientre de la madre hasta postbachillerato. Ya tenemos que empezar a profundizar lo más importante. De eso habló el ministro del principio. No nos hemos descuidado de esto, pero ya en este momento hay que concentrar nuestro esfuerzo sobre todo en este punto, que es la calidad de nuestra educación. Hemos mejorado mucho en cobertura, institucionalidad, infraestructura, presupuesto. Tenemos que enfatizar la calidad. Y entre otras acciones en este sentido, hemos acordado, por ejemplo, con la organización suiza que administra el bachillerato internacional, el IB, por sus siglas en inglés, un programa educativo global comprensivo y de avanzada, y que usualmente solo se imparte en educación privada de élite. Hemos logrado un convenio con AIB Foundation de Suiza de tener 500 escuelas públicas hasta el 2017 con el bachillerato internacional. Y esta restricción de 500 no la dio el país, la dio la fundación. Dice, por primera vez tenemos un convenio tan grande con un país, no podemos preparar a más de 500 en tan pocos años, porque si por nosotros eran 5.000 en buena hora, estamos listos para aceptar esos desafíos. Creemos en evaluación externa para evitar conflictos de intereses, que venga una fundación como AIB Suiza, reconocida a nivel mundial, que nos diga, este colegio tiene capacidad para dar bachillerato internacional reconocido, como su nombre indica, internacionalmente. Hasta el momento se tienen 27 establecimientos públicos impartiendo ya la modalidad de bachillerato internacional y están en proceso 220 colegios públicos más. Y para el 2017 esperamos tener 500 colegios públicos, lo que antes era para unos cuantos colegios aniñados, 500 colegios públicos con bachillerato internacional, compañeros. Y además de someternos a las pruebas de calidad educativa de la UNESCO, en diciembre decidimos incorporarnos a la evaluación de las pruebas PISA. Es una prueba internacional, que se puede hacer comparaciones mundiales. Y para buscar la mejoría constante creamos el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Lo dijo el ministro, no teman equivocarse. El que nunca rompió un plato, o es un genio, hasta ahora conozco un genio, o es que nunca lavó ninguno. Y de esos perezosos sí conozco algunos, de esos mediocres sí conozco bastante, ¿verdad? No teman equivocarse, no temamos evaluarnos, saber la verdad, tratarnos duro, precisamente para corregir y superarnos. Por otra parte, hemos puesto como requisito para permanecer y entrar al magisterio las evaluaciones a los docentes y para entrar los concursos de mérito y oposición. Que nadie se equivoque. Podemos hacer escuelas, podemos poner equipos de última tecnología, de vanguardia, pero lo más importante en el proceso educativo se llama maestros. La calidad, la mejora sustancial en educación ecuatoriana pasa necesariamente por mejorar el nivel de nuestros maestros. Lo más importante en el proceso educativo para mejorar esa calidad. Lo mejor, por supuesto, tener esos maestros con escuelas ultramodernas, pero si tuviera que optar, me quedo con esos maestros. Como siempre digo, Sócrates enseñaba bajo un árbol. Necesitamos muchos Sócrates, miles de Sócrates, centenas de miles de Sócrates, Dios mediante, enseñando en escuelas espectaculares como son nuestras escuelas del milenio, con todos los implementos necesarios, pero sobre todo esos Sócrates como docentes. Y aquí estamos para presenciar precisamente, les decía, invertir en educación significa invertir en esperanza. Y aquí estamos precisamente para presenciar el inicio de esa esperanza cristalizada. La Universidad Nacional de Educación, la UNAE, fue creada por mandato constitucional y está anclada firmemente en el objetivo 4 del Plan Nacional del Buen Vivir, mejorar la calidad de la educación en todos sus niveles y modalidades. Solo el hecho de que la UNAE estuviera presente en la nueva Constitución ya es histórico, cuando antes la educación ha tenido tanta importancia que una universidad docente
para que una universidad docente estuviera contemplada en la propia Constitución. Es la disposición transitoria 20ª, que decía y dice: el Ejecutivo creará una institución superior con el objetivo de fomentar el ejercicio de la docencia y de cargos directivos, administrativos y de apoyo en el Sistema Nacional de Educación. La Autoridad Educativa Nacional dirigirá esta institución en lo académico, administrativo y financiero. Es lo que dice la transitoria de la Constitución. Esta universidad formará a todo el personal vinculado con el proyecto educativo. Capacitará en pedagogía profesionales, médicos, ingenieros, arquitectos, etcétera, que ya ejercen la docencia o que están optando por un nombramiento, porque en ese concurso tan amplio donde participaron cerca de 60.000 ciudadanos, participaron docentes con contratos que quieren un nombramiento, docentes que no tenían trabajo, que tienen el título docente, quieren entrar al sistema público, pero también médicos, ingenieros, arquitectos, etcétera, que quieren dedicarse a enseñar. Y por si acaso, hemos hecho un análisis bastante profundo al respecto. La respuesta es bastante sencilla. Cuando se saben la respuesta dicen, qué bruto, ¿cómo no se nos ocurrió antes, no? Pero ¿cuándo es mejor un ingeniero capacitarlo de maestro o cuándo es mejor a un maestro enseñarles matemáticas? La respuesta es bastante simple. En lo que se llama educación elemental, que sería de 1 a 7 años de básica, cuando hay un solo profesor para todo el grado, por supuesto que lo determinante es saber enseñar. Y ese maestro puede aprender bases de matemáticas, etcétera, como efectivamente lo hace en su carrera. Pero, por ejemplo, en los 3 últimos años de bachillerato, o se citan matemáticas ya más profundas, física, química, etcétera, tal vez mucho más eficiente es ese ingeniero que domina las matemáticas, capacitarlo con algunos principios docentes. Todo esto va a ser la Universidad Nacional Docente del Ecuador, la INAE. Y también, quienes se preparen en la UNAE, aparte de dictar clases, pueden ser investigadores, mentores, asesores pedagógicos, entre otras opciones profesionales. Una de las estrategias del UNAE para mejorar la calidad de la educación, ya lo mencionó el ministro, es la alianza con otras universidades dentro y fuera del país. Es decir, la UNAE no pretende competir y menos destruir a las otras universidades con facultades de filosofía, de docencia. Quiere complementar el sistema, eso sí, servir de impulso para mejorar la calidad del sistema. Y por eso ya tenemos convenios con universidades como Lovaina en Bélgica, y en mi próximo viaje a Europa, lo mencionó el ministro, firmaremos convenios con la Universidad de Barcelona, una de las mejores de Europa, Autónoma de Madrid, Complutense de Madrid, una de las mejores del mundo, y Universidad a Distancia de España. Para empezar, solo con la colaboración de España, donde hay la facilidad de que se habla el mismo idioma. Es importante saber que un docente, querido joven, no es solo bueno porque tiene vocación. Un docente es bueno también por la excelente formación que ha recibido. Y no solo académica, sino en valores. Claro, la vocación es fundamental. De ese latín vocare, llamado. Nadie se mete a profesor para hacerse millonario. Es un llamado al servicio. Obviamente esto no significa, como ocurría antes, que por ser una vocación nuestros profesores tienen que ser poco menos que faquires, ¿verdad? Con esos sueldos de hambre, pues que no les permitía comer, vivir dignamente. Pero tampoco es que se van a meter a docentes para hacerse millonarios. En todo caso, tenemos que seguir luchando por salarios dignos. Hoy el salario de ingreso es bueno para el medio, pero sabemos que hay que mejorarlo. El problema es que mejora de pocos dólares en el magisterio significan centenas de millones de dólares, porque tenemos 150.000 maestros. ¿Cuántos son? 140.000 maestros. Y lo que sí vamos a empezar el próximo año, que estuve detenido algunos años porque teníamos que dar prioridades. Todas estas son inversiones multimillonarias, de centenas de millones de dólares. Entonces, primero tratamos de subir el sueldo a todos, luego eliminar los maestros contratados, que era la mayor explotación laboral. Dios mediante este año eso será la excepción, cuando digamos era la regla, 60.000 maestros contratados. Este año ojalá quedaremos con 8.000, me parece, 7.000. Y entonces el próximo año ya enfatizaremos, ¿2015 o este mismo año? La recategorización.
Bueno, en enero de 2015 empezaremos la recategorización docente que está paralizada hace unos años porque, insisto, tuvimos que dar prioridad a esto. Estas son inversiones multimillonarias. Pero el UNAI también logra algo importante, despolitiza la educación. Esa politización en el mal sentido, porque queridos jóvenes, todos deben ser políticos, en el sentido etimológico de la palabra, polis, ciudad, ética, reglas que rigen la ciudad, preocuparnos por el bien común, cómo marcha nuestra comunidad, todos debemos ser políticos. Y es una opción, seguir política partidista, participar en elecciones, etc. Lo que no se puede hacer es convertir a colegios, universidades en sucursales de una tienda política. Eso no es ético, eso es corrupción, eso es deshonesto. Aquí en UNAI no hay anclaje a una formación ideológica, sino énfasis en el compromiso y la vocación de enseñar. Lo que sí se dice, se repite, como decía Juan 23, para enseñar latín a Juan no basta con saber latín, hay que amar a Juan. La docencia es una vocación. De allí también la diferencia sustancial con las antiguas universidades y centros docentes que estuvieron demasiado tiempo secuestrados por la mediocridad, por los tirapiedras que tanto daño le hicieron a la educación del país, que fueron los responsables de la decadencia del sistema educativo. Lo que nunca entendió ese partido político que infiltró e hizo su plaza fuerte en las filas del magisterio y que hoy felizmente está en absoluta decadencia y virtualmente sepultado en las urnas por el pueblo ecuatoriano. Lo que nunca entendió es que el neocolonialismo se rompe creando conocimiento, se rompe con propuestas y acciones tangibles que nos llevarán al buen vivir, a ser una potencia cultural, científica y de valores humanistas. Se rompe con excelencia, no con mediocridad. Queridos estudiantes, felicitaciones a estas 20 jóvenes esperanzas para la patria, futuros pedagogos que empezaron hace 2 semanas, el 31 de marzo, los cursos de nivelación. Ustedes son pioneros de la Universidad Nacional de Educación. Provienen de distintas latitudes del país. Son abanderados de la pedagogía de la excelencia, que será la divisa de las nuevas generaciones de maestros en el nuevo Ecuador. En campaña, aquí en Azoe se iba a decir que esta es una universidad de élites para ricos. ¿Quién de ustedes es rico, chicos? Por el contrario, muchos son de origen muy humilde, de colegios públicos, de padres de la clase trabajadora, que hoy, gracias a la gratuidad de la educación superior y a las becas que para docencia se entregan, pueden estar aquí estudiando tiempo completo para ser los mejores maestros que jamás haya tenido la patria. Pero sí tenemos que reconocer, lo dijo claramente, hasta cándidamente, el ministro de Educación, que son pocos. Se echó la culpa, dijo que él asumía la responsabilidad, que era un error no haber hecho la suficiente promoción. Yo creo que se ha tratado muy duro, porque si esta fuera una universidad para business, para ingeniería comercial, a las finales con menos promoción habría muchos más jóvenes inscritos. El problema es otro, no nos engañemos, y es un problema que hay que enfrentar y al cual hay que vencer, es la desvalorización de la profesión docente. Y es algo que tenemos que rescatar. El valor de ser docente. No nos desanimemos. Harvard, acaso la mejor universidad del mundo y la más antigua de Estados Unidos, abrió sus puertas con 9 alumnos y un solo profesor. Claro, eso fue hace 4 siglos. Sin embargo, no se desanimaron. Nosotros tampoco lo vamos a hacer. Vamos a rescatar la dignidad, la valoración, el nivel de la profesión docente. Queremos recuperar la imagen de ese formador de vidas, o como tan bellamente lo dijera Pablo Neruda, el más grande de los hombres sencillos, nuestro maestro y nuestros maestros. De corazón les felicito, queridos jóvenes. De corazón les felicito. Ustedes son 20 esperanzas, 20 promesas para la patria nueva. La patria de todos, la patria digna, la patria soberana, la patria justa. Los felicito por su gran esfuerzo.
Todos ustedes han obtenido más de 800 puntos en el examen nacional de educación superior. Y también los felicito, porque pudieron haber optado por otras profesiones, tal vez más lucrativas y menos sacrificadas. Pero ustedes fueron fieles a esa vocación, a ese vocare, a ese llamado para la docencia. Desde ya cuenten con nuestro total y completo apoyo. Y vale la pena destacar, hay muchos ejemplos, pero permítame resaltar un caso. Uno de ustedes sacó nada menos que 933 puntos en el examen. Joven cuencano de 19 años, Ángel Bolívar Fajardo. Muy bien, Ángel, nos llenas de orgullo a todos y a tu austro tan querido, quien cursó la primaria en la Escuela Fiscal Luis Cordero de Cuenca y la secundaria con los discípulos de San Juan Bosco, esos formadores a los que tanto le debe la juventud y la patria entera, en el técnico salesiano de Cuenca. Felicitaciones, ustedes son un orgullo para la patria. Sabemos que los 20 pioneros de la nueva educación provienen de varias provincias del país y que algunos hasta hace poco, antes de integrarse a la UNAI, incluso trabajaban para ayudar a sus familias. Pues bien, ahora cuentan con una beca, medio salario mínimo, para que puedan dedicarse a tiempo completo a sus estudios en la UNAI. Porque estamos seguros de que en verdad quieren ser docentes, queridos chicos, y tengan todo nuestro apoyo para aquello. Además que en el futuro se podrán alojar en el mismo campus universitario, les insisto, la UNAI entrega becas del 50% del salario básico unificado, es decir, $170 a los 20 estudiantes que se están nivelando. Cuando finalice esta etapa, que dura 5 meses, se conocerán los nombres de quienes ingresarán definitivamente a clases en septiembre. Para ello la beca será del 100% del salario básico unificado. Ahora entendamos esto, la sociedad pagando a nuestros jóvenes para que estudien docencia, es decir, fuertes incentivos para que nuestros mejores talentos vayan a esta noble tarea de educar. Nuestra política de becas parte de la convicción de que no hay dinero mejor invertido que, en este caso, para la carrera docente. Sabemos que un profesor mejor preparado incrementa el rendimiento del estudiante y sabemos que cerca del 60% del impacto en aprendizaje depende de la formación de los docentes. De modo que al elevar la calidad académica y apoyar con becas la carrera docente, solo estamos multiplicando las posibilidades de que durante el proceso de aprendizaje nuestros hijos se encuentren con un maestro que les marcará la vida para siempre y para bien. Es la mejor inversión que podemos hacer. Aunque para los que no comprenden economía y se quedan tan solo en asientos contables, sean los tan satanizados subsidios y gasto corriente. Esta beca es subsidio y gasto corriente. Satanás para los neoliberales. No entendieron nada de economía. Estas becas son la mejor inversión para el futuro. Queridos actuales y futuros docentes, Rabindranath Tagore, ese gran poeta hindú que le puso Mahatma, alma grande, a Gandhi, decía, no basta querer, hay que saber el camino. Esto es una vocación, pero hay que estar preparados. En sus manos de alfarero van a tener el presente y el futuro de la patria. Como sociedad todos tenemos la inmensa responsabilidad de lograr el desarrollo de todos nuestros jóvenes. Pero son sobre todo ustedes, maestros, que tienen la responsabilidad del desarrollo de todo el joven, cuerpo, alma y mente. No hay nación, no hay pueblo, no hay Estado que haya progresado sin un sistema educativo de calidad. Grecia alcanzó el más grande esplendor en la antigüedad clásica gracias a su sistema educativo, que ubicaba al ciudadano por encima de cualquier otro interés. La educación es la clave de cualquier proyecto auténtico de cambio. Y algunos no desean el fracaso, así fracasa el país. Ya tenemos toda una campaña comunicacional contra Yachay, que es novelería, derroche. Vengo de una gira por Estados Unidos, por las mejores universidades del mundo, Harvard, Yale, MIT. Todas esas universidades siempre están entre las 10, 5 mejores del mundo. Es impresionante el interés que tienen en Yachay, en Iki, en lo que estamos haciendo. Pero aquí, parte es la mala fe, parte es ignorancia que debemos vencer, ¿no? Es novelería, despilfarro de plata. Ya nos dicen que es un fracaso porque, por ejemplo, Yachay no tiene profesores de nivel mundial. Además de ser falso. Por ejemplo, el director de Yachay, presidente del Consejo Directivo de Yachay,
es Ares Rosakis, profesor griego, decano de ingeniería de Caltech. Caltech es el California Institute of Technology, la mejor universidad del mundo en ingeniería. Pues tenemos presidiendo el consejo directivo de Yachay al decano de ingeniería de la mejor universidad del mundo de ingeniería. Tenemos al profesor como rector, Fernando Albericio, él es catalán. Él era director del Parque Científico de Barcelona, con más de 700 publicaciones. Es una brutalidad, para lo que sabemos de academia, 700 publicaciones, ese hombre se ha pasado solo publicando desde que nació seguramente, ¿verdad? Además de que es mentira, si así fuera cierto, ¿cuál es el deber de un ciudadano? ¿Cuál es un deber de un patriota? Juntar hombros para que tenga éxito Yachay. Pero algunos quieren el fracaso. Incluso ya no saben qué decir porque tenemos PhD de tiempo completo. Ah, no, pero entonces son PhD de poco nivel. Bueno, que sean son PhD de tiempo completo. ¿En qué universidad ustedes encuentran esto? Pues no es verdad. Tenemos gente de nivel mundial, incluso potenciales candidatos a premios Nobel. Pero quieren el fracaso de esto. ¿Y por qué? Porque así nos han dominado esas élites. Les expliqué esto al inicio de esta intervención. Manteniendo a las grandes mayorías sin acceso al conocimiento, no solo que explotan a esas grandes mayorías, sino que entusiastamente esas grandes mayorías aceptan ese estado de cosas. Y esto se repite también a nivel internacional. El gran Simón Bolívar nos decía, no nos dominarán por la fuerza, sino por la ignorancia. ¿Y qué razón tenía el buen Simón? Invirtiendo en talento humano, ciencia, tecnología, impulsando la innovación, superaremos la tan mentada economía extractivista, pero de forma inteligente, humana, soberana, sin el absurdo de rechazar el aprovechamiento de nuestros recursos naturales y ser mendigos sentados en costales de oro. El lunes 26 de junio de 1972 es una fecha histórica para el país. Llegó el primer barril de petróleo en nuestra Amazonía a Quito y así empezó el llamado boom petrolero que transformó la sociedad y la economía ecuatoriana. Pero el petróleo es un recurso finito y todos sabemos que algún día terminará. El lunes 31 de marzo de 2014, con el inicio de clases en Yachay, Uniartes y aquí en UNAE, Universidad Nacional de Educación, empezó el boom del conocimiento que jamás terminará porque se basa en el único recurso infinito, la mente, el talento humano. Solo a través del conocimiento lograremos un desarrollo sostenible y soberano, que a nadie le quede duda. UNAE es parte fundamental de nuestra segunda y definitiva independencia. Hasta la victoria siempre, compatriotas.